¿Cómo no sé? ¿Vos me decís? Bueno, damos inicio a esta charla. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Bien, vamos a... La vez anterior habíamos puesto este esquema y ahí quedó, yo solo lo introduje nada más. Y bueno, hoy es un domingo muy providencial también para seguir hablando sobre la virtud de la fe, porque tenemos justo el Evangelio, ese testimonio de fe del apóstol Tomás, que bueno, es grandísimo y es genial. Entonces nos invita a seguir analizando esta virtud que es la primera de todas las virtudes. Y ahora estábamos ya en las últimas partes de la virtud de la fe y son los pecados contra la virtud de la fe. Entonces yo hice una introducción en la charla anterior de los pecados, cómo están divididos: pecados contra la fe en sí misma, que es la infidelidad, la herejía y la apostasía. Y después, en segundo lugar, es el primer lugar. En segundo lugar, los pecados respecto a mi confesión de la fe, a lo que yo digo, lo que manifiesto. Entonces puede ser una blasfemia, la blasfemia específica contra el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, los pecados contra los dones que asisten a la virtud de la fe, que recuerden, los vimos, son el don de ciencia y el don de entendimiento. Entonces se puede dar la ceguera y el embotamiento. Bueno, vamos de todo esto, vamos a ver ahora la infidelidad. Entonces, naturaleza y pecado de la infidelidad. Y que acá... que pegué, pero... sí, me parece que sí. A ver, todo se da la infidelidad. Ya está. Son estos. Entonces... perdón, pero esto es así. Entonces, conceptos generales de la infidelidad. Lo pegué mal. Ahí está. Conceptos generales de la infidelidad. La malicia. Y después la extensión de la infidelidad. Bueno, estamos entre casa, ¿no? Entonces, y ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bien. San Tomás va a tratar al principio en estos conceptos generales de la infidelidad, cosas que hacen referencia a todos los pecados contra la fe.
y después algunas cosas más específicas contra la infidelidad. Es decir, cosas que son generales contra todos los pecados contra la fe, como es la infidelidad, la herejía y la apostasía, y después algo más específico sobre la infidelidad. Estamos acá en el punto número A, ¿no? Naturaleza del pecado de infidelidad. ¿En qué consiste entonces? Bueno, conceptos generales de la infidelidad. La infidelidad hay que definirla como un defecto de la fe, es decir, no una ausencia de la fe, sino como una fe incompleta, incorrecta, defectuosa. Entonces se divide en dos partes, lo que es la infidelidad que la llama San Tomás negativa o meramente material, que ahora lo voy a explicar, y por otro lado la infidelidad como tal, que él la llama infidelidad positiva, pero digo, es la infidelidad como actualmente, como se entiende mayormente, ¿no? La primera, la infidelidad negativa o material, como él quiere llamarla, es aquel que no tiene fe, que no tiene la fe cristiana, no tiene la fe católica, pero porque nunca nadie le predicó sobre Jesucristo, nunca nadie le predicó sobre la iglesia, ni le hablaron sobre nada. Entonces, si nadie le predicó, bueno, no tiene fe, por supuesto. Entonces, una ausencia material de esa fe. Pero la segunda, la positiva, esa es cuando sí se le ha predicado y debidamente se le ha presentado las verdades correctamente, y sin embargo la persona no quiere creer, no llega a tener fe, aunque se le haya propuesto suficientemente, se le haya enseñado las verdades reveladas, pero no quiere tener fe. Entonces el pecado de infidelidad de este último, Santo Tomás lo define como un acto voluntario de disentimiento sobre una verdad revelada suficientemente propuesta. Entonces, voluntariamente no estoy de acuerdo, no asiento, estoy en desacuerdo sobre una verdad revelada, sobrenatural, y que se me ha enseñado bien, se me ha enseñado claramente. Eso sería el pecado de infidelidad. Si yo estoy en desacuerdo, no lo acepto, no puedo aceptar lo que me dijeron sobre la Santísima Trinidad. No lo quiero aceptar, se me explicó de distintas maneras, pero yo no quiero. Entonces hay un acto de mi mente, es algo intelectual, de disentimiento, es decir, yo rechazo, tengo una repulsión a esa verdad que se me dijo, ya sea porque la creo que es completamente mentirosa, o porque dudo en parte, aunque más no sea. Entonces ya como sospecho digo, no, mejor esto no lo acepto. Entonces hay un pecado porque positivamente, o sea, por eso la llama infidelidad positiva, porque voluntariamente yo pongo un acto, que es el acto de no quiero creer, me empecino y no quiero creer en esto que se me ha revelado. Rechazo la doctrina de la fe, digo, como ya sea porque la considero falsa o porque no me resulta veraz. Entonces, conceptos generales de la infidelidad, dijimos la material, la negativa, aquel que nunca se le predicó, la positiva, aquel que se le predicó pero no quiso aceptarla. B, malicia de la infidelidad. Al preguntarse por la pecaminosidad, o sea, si es un pecado la infidelidad, San Tomás va a distinguir otra vez en la que es negativa, la que es meramente material y la que es positiva, la segunda. Respecto a la negativa, San Tomás dice que en realidad no es ningún pecado, porque si nadie le ha predicado, ¿qué culpa tiene? Lo único que se da en esa persona es una consecuencia del pecado original, que como un efecto del pecado original tenemos nuestra ignorancia. La ignorancia del hombre es uno de los principales efectos del pecado original. Entonces está como pagando las consecuencias del pecado original, pero no hay un acto voluntario en eso. Son las heridas del pecado original. El Papa Pío IX dice: cuantos padecen ignorancia invencible porque no la pueden vencer, porque ni se les ocurre decir, bueno, ¿habrá alguna doctrina cristiana por ahí dando vuelta? No, porque nunca escucharon hablar ni de Jesucristo, nada, ¿no? Entonces,
Cuantos padecen ignorancia invencible de la verdadera religión, no por ello tienen culpa ante Dios, o sea, son inculpables. Porque eso. Y la Sagrada Escritura, Juan capítulo 15, si no hubiera venido y les hubiera predicado, no tendrían pecado, dice Jesucristo. O sea, si yo no hubiese venido y les hubiese predicado, no tendrían pecado. Pero como vine y les prediqué, ahora sí tienen pecado. Pero a los que nunca se les predicó, no tienen pecado, dice Jesús. San Pablo, cuando habla de la fe, que entra por el oído también, que entra por la predicación, está diciendo lo mismo. Dice, porque no se le puede imputar pecado a quien no se le haya predicado nunca, ¿no? Entonces los infieles, a quienes nunca se les predicó, si se condenan, no es por esta falta de fe, se condenan por otros pecados que ellos hayan hecho en contra de la ley natural, pero eso es otro tema, ¿no? Pero no se condenan porque no hayan creído explícitamente en Jesucristo. Y al respecto estamos siempre en la malicia, ¿no? En la malicia, dijimos en la infidelidad que es meramente material, porque nunca se les predicó, no hay pecado. En la infidelidad positiva, en aquellos que sí se les predicó pero no quisieron aceptar, por supuesto, ahí siempre es pecado, no cabe excepción. Texto de la Escritura, Marcos 16, mas el que no creyere se condenará. Clarísimo, el que no creyere se condenará. Juan 3, el que no cree ya está juzgado. Juan 15, si no hubiera venido y les hubiera predicado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado, ¿no? Lo mismo que dijimos hace un ratito. Bueno, ¿por qué es un pecado? Porque están rechazando una virtud que es necesaria para la salvación. Entonces yo estoy dejando a un lado un medio que es indispensable para salvarme, entonces yo estoy pecado. ¿Cuál es el medio? La fe. Por la fe yo me uno a Dios. Entonces yo aquí estoy despreciando la autoridad de Dios que ha revelado, estoy despreciando la verdad que Él me ha dado a conocer, y entonces estoy yo apartándome porque quiero, porque tengo ganas del camino de salvación, estoy siendo un rebelde contra Dios. Santo Tomás pone este pecado de la infidelidad con un origen bien claro, y dice que el origen último del pecado de la infidelidad es la soberbia. Dice un texto, en cuanto al pecado, la infidelidad tiene su origen en la soberbia, que hace que el hombre no quiera someter su entendimiento a las reglas de fe y a las santas enseñanzas de los padres. Es un soberbio porque no quiere someterse a lo que otros enseñan. El principal enseñante o maestro aquí es el mismísimo Dios, por supuesto, y lo que después va a enseñar la Iglesia, como esposa de Jesucristo. Pero no quiero aferrarme a lo que yo pienso, a lo que yo entiendo, porque estoy convencido que yo soy más inteligente o soy superior a todos ellos. Entonces es un pecado de soberbia. C, la gravedad de la infidelidad. Gravedad de la infidelidad. Entonces vimos los conceptos generales, la malicia, la gravedad. Ahora, todo pecado es, como siempre se ha enseñado, un rechazo de Dios, aversio deo, conversio ad creaturam, un rechazo de Dios y un convertirme a las criaturas. En ese sentido, el pecado de infidelidad, este pecado contra la virtud de la fe, es en su género es el pecado más grave, porque estoy haciendo el rechazo más grande contra Dios, ¿no? Repito, todo pecado implica una aversión, un rechazo a Dios. Y acá lo estoy rechazando porque no lo quiero ni conocer. O sea, uno puede decir, bueno, no lo quiero amar tanto, o lo amo, pero a veces dejo de amarlo un poquito. Acá no quiero ni conocerlo, que es el primer paso. El primer paso es conocer a Dios. Por la fe puedo conocer a Dios. Pero acá nada. Entonces, en eso es el más grave de todos, ¿no? En cuanto a esa gravedad del pecado en sí mismo. Después depende de cada persona, por supuesto, ¿no? Ya sea que uno se forme una falsa idea de Dios, porque acepta solo una verdad y nada más, y todo el resto no las acepta, o porque directamente rechaza todas las verdades, ¿no? San Tomás después va a declarar en realidad que
Por supuesto, el pecado más grave, el más grave de todos, es el odio a Dios. Pero este en algún sentido está dentro de los principales o el principal, ¿sí? Dejando de lado la excepción de ese pecado de hoy. Insisto, todo eso dependerá después de con cuánta conciencia uno lo hace. Si uno lo hace semi-inconscientemente pierde un poco de gravedad, pero ahí está pero al menos objetivamente el pecado en sí mismo es así, es el más grave porque si ya no quiero de partida, no quiero saber nada, no quiero saber nada de Dios, literalmente es así, no quiero saber nada de Dios, mucho menos todo lo que se puede continuar más tarde, como el seguimiento a Él, el amor, el poner en práctica sus preceptos, etc. No, ni lo primero quiero. Entonces, eso es la gravedad de la infidelidad, es el pecado más grave. La extensión del pecado de infidelidad, así la expresión tal vez es un poco extraña, porque entonces Santo Tomás se pregunta si todas las acciones que hacen los infieles son pecado, dado que no quieren, que han rechazado a Dios, entonces todo lo que ellos hacen es pecado. Y la respuesta es fundamentalmente simple. No están en gracia de Dios, por supuesto, porque han rechazado la fe. Entonces, aunque hagan alguna acción buena, no es meritoria, no merece para el cielo, porque no están en gracia de Dios. Eso es un tema fundamental. Eso es como cualquier persona que comete un pecado mortal. Pero, y la naturaleza humana ha quedado herida por el pecado original y no ha sido subsanada porque no tiene la gracia. Entonces está herida. Entonces los actos que pueden hacer humanamente hablando son pocos los que son actos buenos y normalmente no son muy buenos, normalmente no son heroicamente buenos, porque están operando con una naturaleza que está herida, que no tiene la asistencia de la gracia santificante. Entonces, ¿todos los actos que los infieles hacen son pecados? No. Todos los actos que se derivan de su infidelidad, como por ejemplo negar la existencia de Dios, o su amor, etc., o su providencia, eso es pecado, porque es una consecuencia inmediata de su infidelidad, de su falta de fe. Pero después tendrán actos buenos tal vez, en cuanto a su naturaleza. Por ejemplo, ven a una persona y lo ayudan, que si está necesitado lo ayudan, un acto bueno, por amor al hombre, un acto de filantropía. Pero recuerden que no ganan méritos para el cielo porque no están en gracia de Dios. Entonces, todos los actos, repito, todos los actos, estamos hablando de la extensión del pecado, o sea, el pecado de infidelidad abarca toda mi vida, esa es la extensión, o abarca alguna parte de mi vida. No abarca toda mi vida, no, porque puedo hacer actos buenos. Igual estoy siempre en pecado mortal, porque soy un infiel. Pero esos actos, o sea, puedo hacer actos buenos, son pocos y no ganan méritos. Y los actos que son en contra de Dios, evidentemente sí que son pecados, ¿no? 1.1, la naturaleza del pecado de infidelidad. 1.2, las especies de la infidelidad. Las especies de la infidelidad. Entonces vamos a ver acá las 3 especies de infidelidad. Solamente eso. Porque ¿cuántas infidelidades, o sea, de qué manera puedo pecar contra la fe? ¿Cuántos tipos de infidelidades puedo tener? Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista material, es decir, a cada verdad que voy pensando, bueno, es infinito, puedo tener infinidad de pecados contra la fe, infinidad de infidelidades, porque puedo negar que Dios es un trino, puedo negar que Dios encarnó, puedo negar la iglesia, puedo negar los sacramentos, infinidad de verdades que puedo ir negando. Pero, formalmente, así como más sintéticamente, son 3 los modos específicos en que uno se puede oponer a esa fe que Dios nos pide de su verdad revelada. Muy simple, lo leo muy simple de lo que Santo Tomás explica más detalladamente. Puede ser un pecado de infidelidad, puede ser el rechazo a la fe que nunca fue aceptada. Nunca tuve fe. Se entiende fe católica, ¿no? ¿Quiénes son esos? Los paganos. Nunca han tenido fe en nada, ¿no? Así la fe de Dios verdadera. Segundo, rechazo a la fe cristiana, que sí la tuve, pero solo en figuras. ¿Quiénes son esos?
El rechazo, lo repito, el rechazo a la fe cristiana, una fe cristiana que de alguna manera yo tuve, pero solo en figura. Esos son los judíos, el judaísmo. Ellos, evidentemente, tienen un pecado de infidelidad constante. Y el tercero es el rechazo a la fe que alguna vez se me presentó, que yo sí acepté, pero que después, con el tiempo, rechacé en parte o totalmente, como es la herejía. Aquel que sí fue cristiano, pero que después dejó de creer en alguna verdad. Entonces, en el primer caso, en el paganismo, esa infidelidad que es como la infidelidad pura, estrictamente dicha, la fe nunca fue aceptada, aunque recuerden, si se le ha propuesto, si se le explicó bien. Si nunca se le explicó, no comete pecado, pero si se le explicó y no la aceptó, es un pecado. En el segundo caso, los judíos, la fe había sido aceptada mientras estaban en las figuras, esos signos que se iban dando de distintas maneras, que es todo el Antiguo Testamento, cómo van prefigurando a Jesucristo. Pero cuando las figuras se convirtieron en realidad, cuando el Verbo se hizo carne, cuando Él habitó entre nosotros y predicó, hizo milagros y amó, ahí lo rechazaron. Entonces, cuando venían las figuras, todo venía bien. O bueno, más o menos en realidad, no bien. Pero cuando se da el acontecimiento histórico de la encarnación, se rechaza la fe. Y el tercero, como dije recién, es aquel que tenía la fe cristiana, la tuvo alguna vez, pero después la rechazó en parte o toda. Si la rechazó en parte, es una herejía, acá, ¿no? Contra la fe. Si la rechazó en parte, es una herejía. Si la rechazó totalmente, es una apostasía, que ya lo vamos a ver más en detalle a los dos. Bien. 1.3. Entonces, digo, las especies de la infidelidad, la de los paganos, la de los judíos y la del cristiano que ha dejado de creer en parte, el hereje, o totalmente el apóstata. Son las especies de infidelidad. Recuerden que si alguno quiere hacer preguntas, puede incluso mandar la pregunta, no hay ningún problema, por si eso. Si tenemos un tiempito, con gusto, si puedo, lo respondo. El último punto, aspectos pastorales, o sea, como es el aspecto más, a ver, ¿qué hago yo en esta situación, no? La relación que tenemos nosotros los católicos con los que son infieles, con algunos de estos tres que dijimos recién acá. Entonces ahí Santo Tomás va a dar algunos principios que nos van a indicar cómo comportarnos con ellos, con esta gente, cómo obrar con los que no son católicos. Y si vale la pena entonces entrar en discusión con ellos, sí, no, cuándo, cómo, porque eso es un tema que a veces puede ser delicado. Entonces lo dividimos en dos, las discusiones o disputas con los no católicos y que ya lo voy a explicar ahora, la coacción de los no católicos a la fe. Vamos a lo primero entonces, las disputas con los no católicos. El católico, cuando está discutiendo con algún infiel, alguno de los tres infieles, tiene que tener cuidado porque puede pecar de tres maneras distintas, según lo explica Santo Tomás, insisto, más extensamente, ¿no? Pero, en primer lugar, si él acepta discutir, considerando que lo que van a discutir sobre la verdad católica, por supuesto, podría ser que de hecho no sea verdad. O sea, como que él, si no tiene argumentos suficientes para defender su fe católica, estaría dispuesto a aceptar lo que el pagano está diciendo. Entonces, en ese caso, evidentemente, ese católico está cometiendo un pecado con esa discusión. Porque está abriendo las puertas a la posibilidad de que algunas de las verdades reveladas no sean verdades. Entonces ya ese hombre partió mal, ese católico partió mal. También se puede pecar, un católico puede pecar cuando discute con otro que no es católico, con algún infiel, si en esa discusión se dicen cosas que por estar mal dichas o por ser a veces un poco opinables o por, si con lo que se dice se escandaliza a los que no tienen buena formación,
Santo Tomás dice los que son débiles en la fe, los que tienen una fe muy simple, muy sencilla. Y de pronto yo puedo tener unas expresiones mucho más complejas a nivel teológico que tal vez suenan ambiguas, y entonces escucha a alguien simple y dice, ¿cómo? Pero entonces no era que Dios tal y tal cosa. Entonces puedo escandalizar y a esas personas simples les puedo apartar un poco de la fe. Entonces ahí yo, que supuestamente quería defender mi fe católica, cometí un pecado, porque a los que son más rudos los debilité más en su fe o incluso hasta les hice perder la fe. Y eso por ahí se puede dar incluso a veces, no son las discusiones, sino en las enseñanzas, cómo se puede dar la enseñanza no sé, en un seminario a veces, o en una universidad, o en la catequesis de una parroquia, tal vez, por ahí a la hora de enseñar, capaz que uno lo quiere hacer de una manera inapropiada y entonces por ahí lleva más a la confusión que a solidificar la fe del que me escucha. Y la tercera manera en que se puede pecar, dice Santo Tomás, es cuando uno no está preparado para discutir. Si uno no tiene formación buena, entonces es un imprudente si se pone a discutir con otro. Que es lo que muchas veces le pasa al común de los católicos. Por eso que mayormente hay que evitar las discusiones si uno no tiene argumentos claros, precisos, y si no sabe refutar las objeciones, si no tiene conocimiento mínimo de la Biblia. Entonces mejor no discutir, porque voy a cometer un acto de imprudencia y me van a decir 2 o 3 cosas que no las voy a saber responder, y al no saberlas responder, después voy a terminar con dudas. Y entonces ya es como que estoy abriendo una puerta chiquitita al diablo para que me moleste en esta virtud que es la primera de todas las virtudes, que es la virtud de la fe. Por último, acá la coacción de los no católicos, y con esto ya terminamos. Santo Tomás se pregunta si se puede obligar o forzar a los que no son católicos a abrazar la fe. Puedo a un judío, puedo decir, ok, tú tienes que hacerte católico, ¿no? O a un pagano, puedo... Bueno, entonces él va a distinguir, como hace siempre Santo Tomás distingue, por eso las respuestas son tan exactas y tan precisas, porque cuando hay que distinguir, bueno, hay que hacerlo así. Entonces dice, los infieles, los que nunca recibieron la fe, los paganos y los judíos, no se los puede obligar a que sean católicos. Por 2 cosas, dice él. Primero, porque la fe es una obra de la gracia de Dios y uno la tiene que aceptar libremente, no por obligación, no por coacción. Por eso dice la coacción. Coacción es eso, yo te estoy obligando, estoy presionando para que tú creas. No, la virtud es un acto libre. Lo acepto libremente, me mueve la gracia de Dios en mi alma y eso me empuja a creer. Y si yo rechazo esa gracia de Dios, yo soy un infiel, pero nadie me puede obligar. No me ponga un arma, no me pueden obligar a creer si no quiero creer. Y dice, y en segundo lugar, por una razón, él la llama jurídica. ¿Por qué una razón jurídica? Porque la Iglesia no tiene potestad directa, ojo con eso, no tiene potestad directa sobre los que no son sus hijos, sobre los que no están bautizados. Entonces, no puede ejercer ninguna autoridad sobre ellos. Por supuesto, sí se los puede obligar a los infieles a que no continúen con sus blasfemias y con sus errores, atentando o, mejor dicho, obstaculizando la predicación de la fe. Sí se los puede obligar entonces a que cesen de desparramar blasfemias y errores y herejías, porque esos son obstáculos para la aplicación de la fe. ¿Y por qué la Iglesia sí tiene derecho sobre eso? Porque la Iglesia indirectamente, por eso yo recién dije, no tiene potestad directa, pero indirectamente tiene potestad sobre todo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, lo que se oponga al Evangelio de Jesucristo, la Iglesia puede hacer que eso termine, que cese, para que se continúe con la predicación del Evangelio. Entonces, dije, Santo Tomás hace distinciones respecto a los que son infieles, los paganos y los judíos, lo que acabo de repetir recién. No se los puede obligar porque la gracia, porque es un acto libre la virtud, y porque la Iglesia no tiene potestad directa sobre ellos desde el punto de vista jurídico, porque no son hijos de la Iglesia. Ahora, en segundo lugar, los que son herejes o apóstatas. Los herejes con los infieles, lo que dije recién, con los herejes y los apóstatas, hay distinto.
La iglesia sí puede actuar sobre ellos, porque el superior tiene potestad para actuar sobre el inferior. Y entonces ellos, cuando aceptaron la fe, lo aceptaron libremente, pero a partir de ese momento ya tienen obligación de ser fieles. Entonces la iglesia, como son sus hijos porque están bautizados, tiene toda la potestad para exigirles, mandarles, corregirlos, etc. Todo, absolutamente todo. Bueno, y ya es la hora, empecé 2 minutos tarde, y 32, estoy justo. ¿Hay alguna? Entonces, ¿cuánto misterio del rosario? Bueno, eso creo que es otra cosa, ¿no? ¿Qué se puede contestar cuando alguien pregunta si los que ignoran la fe no cometen pecado? ¿Cuál es el sentido de predicarles para la salvación? Ah, perfecto, muy bien. La pregunta es entonces, si los que a los que nunca se les predicó, si a los que nunca se les predicó no cometen pecado, ¿cuál es el sentido de predicarles? Porque los podemos dejar así, que sigan así como paganos y listo. Bueno, el sentido es por el mandato que dio Jesucristo de ir a anunciar el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y porque si bien ellos no tienen pecado voluntario por no tener la fe, pero es más fácil que se condenen porque están bajo todo el sometimiento del pecado original, cosa de que nos vemos liberados nosotros por el Evangelio, por Jesucristo, por los sacramentos, por el bautismo, por ejemplo, por toda la riqueza que implica la redención. Entonces, como nosotros hemos recibido gratuitamente toda la riqueza de la redención, estamos obligados a transmitirlo a los demás. Lo que hemos recibido gratuitamente, darlo gratuitamente. Hay que dar a conocer a Jesucristo, y diría hasta rápidamente, urgentemente, porque hay que llevar la salvación a todos. De lo contrario, y está muy bien, muy interesante la pregunta, muy bueno, porque de hecho ese criterio lamentablemente se ha usado hace ya unos tal vez 40, 50 años atrás a nivel eclesiástico, y por eso se han dejado a veces muchas misiones de la Iglesia Católica, por esto mismo, ¿no? Pero si usamos ese criterio erróneo, entonces también podríamos decirle a Dios, ¿para qué se encarnó Jesucristo? Porque si no tiene sentido dar a conocer la redención y a Jesucristo, digo, ¿para qué vino Jesucristo al mundo? Evidentemente. Entonces, me parece muy bien lo de la pregunta, ¿no? A ver, cuando un católico articula una doctrina de la Iglesia de manera imprecisa, ¿es un hereje o es un simple error teológico? Tengo entendido que el hereje es una persona que se mantiene obstinado en su error. Bueno, la pregunta también está, por supuesto, muy bien, pero es algo que Dios mediante vamos a ver en la próxima charla. No, mejor no anticipo. Lo vamos a ver en la próxima. Si en la próxima vamos a explicar bien eso, Dios mediante, cuando veamos justamente la herejía, porque acá estábamos viendo la infidelidad solamente. Entonces cuando veamos la herejía, apostasía, vamos a ver esto, y también está muy bien la pregunta, ciertamente. Está muy bien, porque son de las cosas a veces más habituales o más comunes que tenemos, con las que nos encontramos ahora, ¿no? En la actualidad, eso es. Sí. Bueno. Ok, si no hay más preguntas, entonces. Listo. Que terminen muy bien este santo día del Señor. Que Santo Tomás Apóstol nos interceda para que se nos aumente la fe a nosotros y tengamos una fe cada vez más formada y podamos así también transmitirla a los demás. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén.